La información real y verificable sobre cómo vivió Jesús, proveniente exclusivamente de textos antiguos no cristianos ni apócrifos, es extremadamente limitada y fragmentaria, lo que refleja el carácter periférico que tuvo esta figura en los registros históricos de su época y las décadas inmediatamente posteriores, sin ofrecer biografías detalladas ni relatos extensos de su vida cotidiana, enseñanzas específicas o actividades diarias. Los historiadores y escritores romanos, judíos y sirios que lo mencionan lo hacen de manera incidental, usualmente en contextos de disturbios políticos, ejecuciones romanas o fenómenos naturales, sin acceso directo a observaciones personales ni con intención de documentar su existencia como un personaje central. Esta escasez no implica ocultamiento deliberado, sino más bien la realidad de que Jesús operó en una provincia remota del Imperio Romano, Judea, durante un periodo de relativa estabilidad bajo Tiberio, donde los cronistas imperiales se centraban en eventos de mayor escala militar o política. Los textos preservados confirman su existencia histórica como un judío ejecutado por crucifixión bajo el prefecto Poncio Pilato, pero no proporcionan una reconstrucción vívida de su rutina, relaciones personales o desarrollo vital, más allá de alusiones breves a su rol como maestro o figura controvertida. Uno de los referentes más tempranos potenciales es la carta de Mara bar Serapión, un filósofo estoico sirio probablemente originario de Samosata, en la actual Turquía, escrita en siríaco a su hijo Serapión desde prisión, datada por la mayoría de los estudiosos poco después del año 73 después de Cristo, en el contexto de la anexión romana de Comayene. En ella Mara compara el destino injusto de tres sabios, Sócrates, Pitágoras y un rey sabio de los judíos, cuya ejecución provocó la destrucción del reino judío como castigo divino. Aunque no nombra explícitamente a Jesús, el consenso académico identifica a este rey sabio con él, presentándolo como un monarca justo e inteligente ejecutado injustamente, cuya influencia ética y legislativa sobrevivió a su muerte, enfatizando una visión estoica de la sabiduría inmortal frente a la tiranía. Este texto no detalla su vida diaria, nacimiento, ministerio o milagros, sino que lo retrata implícitamente como un líder moral, cuya muerte acarreó consecuencias políticas para su pueblo, ofreciendo una perspectiva pagana neutral que valora su legado intelectual sin adhesión religiosa. El historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, completada alrededor de los años 93-94 después de Cristo, menciona a Jesús en dos pasajes breves. En el libro 20, capítulo 9, describe la ejecución de Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo, lapidado por orden del sumo sacerdote Anano en el año 62 después de Cristo, confirmando la existencia de Jesús como figura histórica con un hermano prominente en la comunidad judía de Jerusalén. El pasaje más debatido, conocido como Testimonium Flavianum, en el libro 18, presenta a Jesús como un hombre sabio, en reconstrucciones académicas del núcleo auténtico, despojado de interpolaciones cristianas posteriores, hacedor de hechos sorprendentes, maestro de personas que aceptaban la verdad con placer, que atrajo a muchos judíos y griegos, y que fue condenado a la cruz por Pilato, tras acusaciones de los líderes judíos. Josefo, escribiendo como historiador romano judío, bajo los Flavios, no profundiza en su vida cotidiana, infancia o enseñanzas concretas, sino que lo sitúa en el turbulento contexto de Judea bajo Tiberio, destacando su impacto social y la persistencia de sus seguidores, lo que sugiere una percepción de él como agitador o reformador cuya muerte no extinguió su movimiento. El historiador romano Cornelio Tácito, en sus anales, escritos alrededor del año 116 después de Cristo, ofrece uno de los testimonios más claros y hostiles. Menciona que Cristo, del cual derivan los cristianos, sufrió la pena extrema, crucifixión, durante el reinado de Tiberio, a manos de Poncio Pilato en Judea, describiendo el movimiento como una superstición perniciosa que surgió nuevamente tras su supresión temporal. Tácito, senador y gobernador romano con acceso a archivos imperiales,
No describe la vida de Jesús ni sus hábitos diarios, pero corrobora su ejecución como evento histórico real en el contexto de la persecución de Nerón tras el incendio de Roma en el 64 después de Cristo, presentándolo implícitamente como el origen de un grupo perturbador visto con desprecio por las élites romanas. Esta mención, independiente de fuentes judías o cristianas, subraya la historicidad de su muerte bajo autoridad romana, sin añadir detalles biográficos personales. Otros autores romanos, como Plinio el Joven en una carta al emperador Trajano, alrededor del 112 después de Cristo, y Suetonio en su vida de Claudio, circa 121 después de Cristo, aluden indirectamente a los cristianos, y a un Crestus, posible deformación de Christus, que provocó disturbios en Roma, pero no detallan la vida de Jesús mismo, centrándose en las prácticas de sus seguidores o expulsiones imperiales. Referencias en el Talmud babilónico, compilado entre los siglos III y V después de Cristo, pero con tradiciones orales anteriores, retratan a Yeshu como un hechicero o engañador ejecutado en vísperas de Pascua, enfatizando percepciones judías hostiles de él como practicante de magia que descarriaba al pueblo, sin narrativas extensas de su existencia diaria. Historiadores como Talus, posiblemente siglo I después de Cristo, citado por Julio Africano en el 3, y Flegon de Tralles, siglo II después de Cristo, en sus crónicas alrededor del 137-140 después de Cristo, mencionan fenómenos como una oscuridad inusual o eclipse durante el reinado de Tiberio, a veces vinculados por cronistas posteriores a la época de la crucifixión de Jesús, junto con terremotos, pero estos textos se centran en eventos astronómicos o naturales más que en la biografía del propio Jesús, explicándolos racionalmente sin describir su vida, carácter o actividades. En conjunto, estos documentos antiguos revelan que Jesús fue percibido en su tiempo, y poco después como un judío ejecutado por Roma, asociado a sabiduría, enseñanza o controversia, cuya muerte no pasó desapercibida en círculos imperiales y provinciales, pero sin información oculta, detallada sobre su vida real, más allá de estos contornos mínimos, ya que los cronistas no lo consideraron un protagonista principal de la historia romana o judía. La realidad histórica, basada en estos textos escasos pero convergentes de los siglos I al V después de Cristo, es que no existe una crónica antigua extensa y no cristiana que revele cómo vivió realmente Jesús en términos de detalles cotidianos, itinerarios precisos o pensamientos íntimos. Cualquier reconstrucción profunda depende de inferencias, y el consenso académico acepta su existencia y ejecución como hechos básicos, mientras debate aspectos más amplios de su rol social. Esta limitación subraya cómo las fuentes extrabíblicas confirman la historicidad sin romanticismos ni revelaciones ocultas, presentándolo como una figura marginal cuya influencia creció póstumamente, en un mundo donde los registros priorizaban emperadores, guerras y administradores sobre predicadores locales.